Buenas, ¿cómo les va? Vamos a empezar en el día de hoy a trabajar lo que tiene que ver con lo que nos convoca en este periodo y es toda la época moderna, sobre todo lo que ha sucedido en nuestro país y obviamente como siempre en sociales tenemos unos antecedentes, o sea, unas circunstancias que están ahí y que tenemos que mencionarlas. Entonces, para nosotros hablar del siglo XX en Colombia tenemos que asumir unos momentos y unas situaciones históricas que se presentaron. Nosotros tenemos que entender, en el periodo pasado estuvimos hablando de las revoluciones y las revoluciones generaron algunas ideas de libertad, ideas que fueron, digamos, muy importantes para los elementos y para las, digamos, las propuestas de independencia. Esas propuestas de independencia no vienen solamente de la Revolución Francesa, sino que las condiciones de vida y las condiciones de saqueo y explotación en las que estaban sometidas las colonias en Latinoamérica llevó a que todos los pueblos latinoamericanos pensaran en que tenían que salir adelante y en que tenían que liberarse, se tenían que liberar. Uno de los primeros pueblos que tuvo, digamos, libertad en América Latina fue Haití. Haití, ustedes saben que es una isla y en Haití había una población negra, básicamente afroamericana, y esa población con toda la explotación que tenía, sobre todo porque ellos cultivaban azúcar y eso estaba siendo explotado por los franceses. Ellos pensaron en que era necesario que adelantaran unos movimientos para liberarse de la explotación y de esa manera llevaron sus procesos de independencia. Haití sigue siendo un país muy pobre, de muy mala condición, pero sin embargo en ese momento histórico hizo digamos, puso sus puntos para salir adelante de manera independiente. De la misma manera, todos los países y todas las naciones buscaron la independencia precisamente porque los niveles de explotación y de abuso y de saqueo eran enormes por parte de los países europeos. Entonces, esa industrialización que había en Europa, es decir, esa naciente, las fábricas y los textiles de los que hablamos por la revolución industrial, generaron la necesidad de que Europa buscara las colonias para saquear sus materias primas y para tener también con quién negociar sus productos. Entonces no solo eran los lugares para sacar y extraer lo necesario para iniciar la producción, sino para el fin de la producción con el mercadeo. Entonces esas condiciones en las que estaban las colonias hacía que se sintieran utilizadas y que también generaran las ideas de independencia. Ahora, cuando estamos hablando de las nacientes, digamos, naciones, las naciones que en ese momento empezaron a liberarse con algunas condiciones, pero también encontramos que poco a poco se fueron organizando en medio de su situación económica y de su situación política. No ajeno de eso, Colombia también lo empezó a hacer. Inicialmente empezó a ser una nación federal. Federales porque habían unos estados, o sea, lo que hoy conocemos como departamentos, a pesar de que somos una nación unitaria, o sea, somos un solo país con varios departamentos, en ese momento era una nación con varios estados y cada estado tenía su gobernante y cada estado tenía sus normas. Entonces, eso no permitía que la nación avanzara positivamente porque obviamente no se miraba para el mismo lado, ¿cierto? Entonces, poco a poco la nación se fue organizando
y empezó una disputa política entre dos bandos que generaron, desde la misma independencia, generaron, digamos, dos partidos y dos ideologías, la conservadora y la liberal. Eso correspondió a las primeras etapas del siglo, finales del siglo XIX, inicios del siglo XX. Hay unas consecuencias de pronto directas que se presentan de esta situación de la revolución, es que empieza a generarse también acá en América y en Colombia propiamente las primeras industrias. Entonces, la industria y los primeros textiles y manufacturas empiezan a nacer de manera muy incipiente, pero Colombia tenía un fuerte y era el café, y el café era el producto de exportación desde finales del siglo XIX, y ese era el producto que le daba como el pulso a la economía en Colombia. Se fue desarrollando de manera importante y precisamente eso hizo que algunas carreteras y y los ferrocarriles se desarrollaran, porque era necesario sacar las cargas y era necesario, digamos, transportar. Por eso nosotros tenemos muchas, sobre todo en el departamento de Antioquia y en todo el eje cafetero, tenemos muchos ferrocarriles que ya fueron abandonados, gran parte de ellos, otros todavía funcionan más como turismo, algunos de pronto con carga, pero ya no de la manera como funcionaban antes, pero sí se convirtió el transporte férreo en uno de los transportes más importantes de la época, precisamente al servicio de la economía. Vamos a hablar de la primera mitad del siglo XX porque nos convoca a hablar de nuestra época moderna en Colombia, y nosotros tenemos que empezar por las fábricas. ¿Por qué empezamos por la fábrica? Recuerden que si había, digamos, una situación de crecimiento industrial en Europa, pues también acá de alguna manera se empezaron a presentar esas situaciones. Y las fábricas empezaron a surgir de manera importante en Colombia, y el hecho de surgir las fábricas llevó a que mucha gente abandonara el campo para venirse a la ciudad. Cuando la gente abandona el campo para venirse a la ciudad es precisamente porque dicen, bueno, yo allá me puedo ir y voy a tener un salario y voy a poder salir adelante con mi familia. Eso hizo que las bebidas, los textiles y el cemento se conformaran como unas fábricas fuertes en nuestro país, y los focos o digamos o los centros de la producción era Bogotá, Medellín, Cartagena y Barranquilla. Cartagena y Barranquilla de manera importante porque eran pues las partes de la costa por donde entraba la mercancía y por donde también salía. Entonces son los puertos y se convirtieron en ese momento en ejes fundamentales de la economía. En Medellín y Bogotá, pues por la producción que siempre existió desde esa época y que todavía existe. Fábricas como Coltejer, como Fabricato, desde ese momento existían, Cementos Argos. Aparecieron medios de transporte y de comunicación, pues obvio, si hay una fábrica y esa fábrica tiene una producción, se requiere el transporte tanto para llevar la mercancía, perdón, para llevar la materia prima, como para sacar la mercancía y para poderla distribuir. Entonces, era necesario que de la mano del sector económico también estuviera el sector de transportes y el sector de infraestructura. Por eso, esa primera mitad del siglo XX en Colombia es una etapa de mucho desarrollo y de mucho empuje, y la modernidad se ve reflejada, en ese momento se ve reflejada en los avances puestos al servicio de la economía. ¿Y cuáles son los avances? Pues entonces están los medios de comunicación, los medios de transporte y las vías. Entonces, ojo, allí hay unos elementos de la modernidad, elementos de desarrollo que están presentándose como ejes de todo un avance. Allí vemos reflejado el concepto de modernidad
en algo que significa avanzar en la época. Hay unos cambios importantes, pero también vemos el concepto de desarrollo porque esos cambios se ponen al servicio del ser humano para bienestar. Recuerden que estuvimos hablando de los conceptos de modernidad, pero también el concepto de desarrollo. Algo se desarrolla cuando permite que se mejoren las condiciones de vida, la calidad de vida, y ahí se presentó esa situación. Ahora, la gente del campo que vino a las ciudades, la gran mayoría mejoraron sus condiciones de vida. Y digo la gran mayoría porque no necesariamente la gente que viene del campo a la ciudad le va bien. Y sabemos que hay unas dificultades que se presentan. Ahora, hay unos hechos importantes que tenemos que destacar en esta primera mitad del siglo XX, y es que nosotros iniciamos con una guerra. Iniciamos con una guerra, como una guerra civil, que fue la guerra que se llamó de los 1000 días, que se dio entre 1899 y 1902. O sea, empezamos el siglo XX con una guerra. Guerra civil porque no fue una guerra del ejército, sino guerra entre las personas, campesinos y ciudadanos que estaban inconformes con la forma como se estaba administrando la nación. Recuerden que éramos una nación que estaba empezando, pero era una nación que no tenía mucha claridad en las administraciones. Entonces, uno de los errores grandes que se cometió fue pensar en que un partido podía apoderarse de la nación, entonces cuando llegaba el otro partido se apoderaba y no había una forma de concertar. La exclusión política se convirtió en uno de los elementos fuertes de la división y de los problemas y la violencia en nuestro país. Por otra parte, hubo un error enorme con Panamá. Panamá era un departamento de Colombia y resulta que Panamá, en vista de tantas dificultades, se convirtió como en la oportunidad para Estados Unidos quedarse con eso. Entonces, en Colombia se empezó a construir el canal de Panamá, se empezó a construir con una empresa francesa. Esa empresa quebró y no pudo terminar el canal, y también se convirtió como en la oportunidad para que Estados Unidos le dijera a Colombia: se están descuidando, mire que no le prestan atención, vea ese canal, yo se los hago. Y entonces Estados Unidos logró convencer a los panameños que se independizaran, y Panamá se independizó de Colombia, se separó de Colombia. Perdimos no solo un departamento y un territorio, sino una parte importante que fue el canal de Panamá, que ese canal después fue construido por Estados Unidos y obviamente pues se quedó perdido ese territorio. Esa es otra de las grandes pérdidas que hemos tenido en nuestro país. Luego en 1914 aparece la Primera Guerra Mundial, recuerden que fue en Europa. Sin embargo, eso generó unas dificultades en la industria europea que de alguna manera fortalecieron la industria latinoamericana, porque muchas de las cosas que se estaban produciendo allá y que ya no se podían producir por la guerra, empezaron a producirse acá, y muchos industriales empezaron de pronto acá a producir para poder exportar. Se impulsaron las industrias de manera importante, y algunos gobiernos fueron entrando con algunas ideas, algunos gobernantes, por ejemplo Pedronel Ospina, en vista de que aquí se estaba moviendo dinero y muchos gobernantes movían dinero. Pedronel Ospina pensó en que era muy importante que se creara el Banco de la República para tener un respaldo de parte de la nación, y el Banco de la República es el respaldo económico de la nación, allí está el tesoro del país. Y aparte de eso se creó la Contraloría, y la Contraloría es un ente que controla que los dineros que se vende, que se compra, o sea, que tenemos y cómo se administra. Eso fueron pasos importantes
dentro del proceso de desarrollo de nuestro país. Se dieron situaciones tristes más adelante como la masacre de las bananeras. ¿Por qué se mencionan la masacre de las bananeras dentro de la historia del país? Por muchas cosas. Una, porque era una industria, la bananera ha sido una industria fuerte, cada vez más fuerte en nuestro país. Inició en el Magdalena, en Ciénaga, y allá en Magdalena, en el departamento del Magdalena, estaba un sindicato tratando de reclamar porque la empresa bananera estaba siendo explotada o estaba siendo administrada por unas empresas internacionales de Estados Unidos. Y esa empresa explotaba a los trabajadores. Ese es un elemento importante dentro del proceso industrial y del proceso de fábricas, que recuerden ustedes, lo vimos en la revolución industrial, las jornadas de trabajo y el salario. Eso generaba explotación y la explotación genera inconformidad. Entonces los bananeros se organizaron y protestaron, pero fueron exterminados, fueron masacrados. Por eso se conoce ese evento tan triste como la masacre de las bananeras. Eso hizo que posteriormente el presidente Olaya Herrera avalara legalmente la participación de los trabajadores en sus reclamos laborales y fue que se conformaron los sindicatos. Entonces, mire que hay muchas circunstancias que en el país se convierten en oportunidad de hacer otras. Entonces, a medida que se va avanzando, hay unas equivocaciones y unos errores que se convierten como en el impulso de unos cambios importantes. El hecho de que se presentara esa situación de la masacre dio origen a que se pensara que los trabajadores tenían derechos y que los podían reclamar mediante un sindicato. Entonces, es importante todo lo que se dio al inicio del siglo XX porque eso es modernidad, eso es un cambio, eso es una transformación. Eso es una época que se despoja de cosas antiguas y da un paso hacia adelante. Eh, Aquí hay una situación supremamente importante y es que se crea la educación pública. Imagínense que la educación en Colombia era una educación netamente privada, es decir, manejada por una clase especial solo para la gente con dinero, había que pagar y básicamente estaba manejada por la iglesia, por los sacerdotes. Entonces la iglesia, digamos, impulsó mucho la educación, de ahí muchos colegios cristianos que todavía existen, que son colegios de mucho poder, de mucha trayectoria, pero eran colegios que eran para unas personas y para otros no. Entonces se creó la educación pública y la educación gratuita para la primaria básicamente, y de eso pues es un gran paso. Ya deberíamos tener toda la educación gratuita, pero sí se implementó la educación pública y eso fue importante porque eso le otorgaba a los pobres una oportunidad de seguir adelante. Como también fue oportunidad que se creara la ley 200, que fue una ley de tierras que permitía que se le titularan algunos espacios y algunos terrenos a las personas, a los campesinos. Posterior a todos estos eventos, en 1939 se da la Segunda Guerra Mundial en Europa y eso sí nos genera como un pare a todos los países, un gran estancamiento, porque ya allí hubo participación de un país de Latinoamérica que fue Estados Unidos, y ya con la participación de Estados Unidos, de alguna manera muchos países latinos también se involucraron y se generó allí como un freno a todo ese avance que llevábamos. Es importante que entendamos que todos estos procesos de la primera mitad del siglo XX son unos procesos de gran avance, pero básicamente son avance de infraestructura y avance económico.
la economía y la infraestructura. Y cuando estoy hablando de infraestructura, estoy hablando de construcción de transporte, de vías, la construcción de los ferrocarriles, la parte de los colegios, todo eso. Y todo eso es modernidad. Entonces mire que hay elementos de época moderna, de una época actual, pero también hay elementos de desarrollo que llevan al bienestar. Vamos identificando muy bien esos dos conceptos, no se los olvide, y todo lo que avanza en una época que genera unos cambios importantes, lo podemos llamar como modernidad. Pero cuando esos cambios generan bienestar y calidad, ya podemos hablar de desarrollo. Que tengan un buen día.